de arduo trabajo, el equipo de búsqueda y rescate Topo fue enviado al Parque Nacional Laguna del Laja con una misión. Sí, el objetivo: encontrar a Karen Sepúlveda, la mujer que desapareció misteriosamente al interior del parque hace un par de meses. Para eso tuvimos que viajar a Antuco, comuna cordillerana de la región del Biobío. El paisaje encanta. Verdes prados asoman a primera vista. El ruido capitalino se cambia por una tranquilidad total. Es al interior del parque donde los topos iniciaban sus primeros trabajos. Reuniones donde se planificaba cada detalle. Personal de CONAF entregaba datos de la zona. Atentos analizaban cada detalle. Posteriormente se preparaban para la excursión. Es en este sector de las Chilcas, en el Parque Nacional de Laguna del Laja, donde se van a iniciar los trabajos por parte del equipo de los topos. Tanto en el río Laja como también en este sector se van a concentrar las primeras búsquedas para dar con la ubicación de esta mujer desaparecida hace ya un par de meses. Básicamente nosotros venimos a hacer un rastreo técnico alrededor de los senderos lógicos que pudo haber ocupado la señora Karen, y también los sectores de buceo, que van a ser unos sectores tremendamente puntuales en términos del torbellino, caídas de agua. Paralelo al camino lógico, nosotros hacemos un estudio fisiológico de la persona que andamos buscando, en términos de su peso, su condición física, su altura, si había comido ese día, y le damos una connotación lógica, fisiológicamente, hasta dónde pudo llegar en función de sus capacidades. Nosotros hicimos el trabajo con la señora Karen, hicimos un estudio fisiológico, y ese estudio fisiológico nos arrojó los máximos de traslado y desplazamiento que pudo tener ella en esa condición en particular, con ese clima en particular, con esa cantidad de agua que pudo haber ingerido, con la alimentación que tuvo, a qué hora se levantó, cómo durmió en la noche anterior. O sea, hay un montón de factores que se van sumando y que de alguna manera nos dan ciertas expectativas en términos hasta dónde pudo llegar, y de ahí en adelante se empiezan a generar estas cuadrículas de búsqueda y Así empezaba el trabajo de reconocimiento. Bajar hasta el lugar donde posiblemente haya estado Karen y ver los lugares donde los equipos de rescates y búsqueda empezaron a realizar los intensos operativos. Según el trabajo previo que nosotros hicimos, en el sector alto allá arriba, donde efectivamente está el último mirador, donde está la superficie pavimentada, que es un sector de un sendero inclusivo que le llaman. De ahí en adelante ella tomaba su primer descanso, que es bastante poco, desde afuera deben ser unos 300 metros no más. Ella ahí se sentaba y hacía su primer descanso, no olvidemos la contextura física que ella tenía, y después se trasladaba por este sendero hasta llegar al sector de La Roca, que es un sector que vamos a llegar más adelante, y ahora estamos haciendo con todo el equipo completo de rescatistas, estamos haciendo la diligencia espejo, que es en el fondo hacer el mismo recorrido lógico que había hecho la víctima, o en este caso Karen, en este sector en particular. El primer lugar para revisar era el Salto Las Chilcas. Ese fue el lugar que Karen visitaba constantemente. Incluso hay una foto que ella se sacó la anterior vez que fue al parque. La misión: buscar en el río puntos claves donde posiblemente Karen haya caído. Estamos planificando con el equipo de cuerda hacer un descenso. Estamos eligiendo el mejor lugar para hacer un descenso en vertical con rappel. Y a posterior bajar los pozos, ver la orilla que queremos puntualmente revisar, ascender y después bajar en otro punto consecutivamente de los sitios de interés que ya determinamos al final de esta primera visita de terreno. El camino continuaba, había que revisar un segundo punto clave. Ese era el Torbellino Cascada Natural y lugar estratégico para el trabajo de los topos. Ahí se concentrarían las maniobras de búsqueda. La misión: descender por el costado de esta inmensa cascada. Miles de litros de agua descendiendo cada segundo. El peligro es innegable. También existe la tesis que haya tenido un accidente, ¿ya? Entonces aquí tenemos un sector de una caída bastante fuerte, de mucha pendiente y mucho caudal. Entonces lo que hemos diseñado entre el equipo es hacer una bajada, una acordada, para bajar y esperar bajo esta cascada. Asimismo, vamos a hacer dos ejercicios, que es lanzar un muñeco. Este muñeco lo vamos a adecuar a condición fisiológica
de un humano, cosa que tengamos muy similar a un cuerpo humano. Ya, quizás no la forma, pero sí la flotabilidad. Y vamos a poder ver cómo se desplaza ante una posible caída en esta cascada, que esperamos o estimamos que sea algo accidental. Los trabajos continúan hoy. La labor es ardua, pero hay mucho trabajo e inteligencia en la búsqueda de Karen Sepúlveda. La diligencia espejo tiene que ver necesariamente con hacer un reconocimiento y una ruta objetiva respecto a su capacidad fisiológica y respecto a hecho Karen o la señora Karen en esta zona. Para ello nosotros tenemos tres zonas de interés. La general tiene que ver con el sendero y todo el circuito y todo lo que es el rastreo técnico en superficie. El segundo punto es el sector de la roca o la mencionada roca que todo el mundo comenta, que efectivamente se tiene que hacer un trabajo técnico y un trabajo tecnológico también, y también un sector de buceo. Y el tercer punto, el sector del torbellino, que efectivamente si la señora Karen pudo haber caído accidentalmente o por intención o lo que sea, en ese sector pudiese ser que esté en un sector determinado que nosotros lo vemos y que hay que primero descolgarse con material vertical o material de cuerda, y también hacer un buceo táctico en la parte de la base de la cascada, que es bastante complejo. Son varios meses de la desaparición de Karen. Su familia espera poder tener alguna respuesta positiva y así dar término a esta angustiante búsqueda. En esta urgente búsqueda de Karen Sepúlveda veamos que se suman los Topos Chile ya desde el 24 de enero que ella desaparece. La última parte en donde es vista es en este en el Parque La Laguna de Laja, en donde ella en una roca en especial sentía un cierto contacto con quien la había criado, con su especie de madre que ya había partido precisamente hace un tiempo. Queremos agradecer a la Municipalidad de Antuco, al alcalde Miguel Abuter Leone y al encargado de turismo Harold Wiki, que nos ayudaron también, por supuesto, a poder realizar y a llevar a cabo este informe a nuestro periodista Ignacio Oliva. Por primera vez, Julia, estamos viendo imágenes muy bien tomadas del lugar en donde ella fue a esta caminata y particularmente de la roca. ¿Qué sensación me queda a mí? Que es muy difícil su búsqueda, sí, porque es un lugar en donde si ella efectivamente tuvo este accidente, cae al agua, vimos el torrente del agua que era muy fuerte. Y el sector El Torbellino. El sector también tiene estos torbellinos, pero los topos están haciendo todo su esfuerzo y como decía ahí Francisco, una posibilidad es llegar a la base justamente de este torrente con equipo táctico, bucear. Es muy difícil, es muy complejo. Y lo otro también es buscar en las zonas allí, en las inmediaciones de la roca, alguna vestimenta que haya podido quedar en el caso de que ella haya caído de esta roca. Pero ya se cumplen cerca de, vamos para los 2 meses desde que ella desapareció. Y hasta ahora no hay ninguna pista. Todo indica que está ahí, pero que va a ser muy, muy complejo. Ignacio Oliva, nuestro periodista, estuvo en el lugar durante 3 días trabajando con los topos, tratando de encontrar algún rastro de Karen Sepúlveda. Esta mujer que fue a esta comunidad a organizar una feria de emprendedores, como una de las personas con las que se tenía que entrevistar no había llegado, ella decide ir a este parque a recordar a su madre y es ahí cuando se le pierde el rastro. Ignacio, estamos contigo. Sí, hola Julia, hola muchachos. Así es, realizamos un trabajo bastante exhaustivo con el grupo de los topos durante el día jueves de la semana pasada. Ellos llegaron ese día para realizar una búsqueda intensa en el sector de Las Chilcas, en el Parque Nacional Laguna de Laja. El último antecedente que se tiene de Karen Sepúlveda fue en enero específicamente, cuando ella entró 1/4 para las 2 de la tarde al Parque Laja a realizar la ruta del sendero de Las Chilcas, que no se demora uno más de 45 a 1 hora. Es un sendero bastante expedito, de que tiene bastante señalética, que no es difícil de perderse. Ella entró 1/4 para las 2 y a las 2 de la tarde el vigilante de la CONAF se fue a tomar su almuerzo, a almorzar. Por ende no se tiene registro a lo mejor si salió o nunca salió, bien digo, de este parque. ¿Qué fue lo que pasó? Se realizaron las búsquedas al interior de este sendero y se revisaron por 3 lugares específicos. Son 3 hipótesis las que están barajando el equipo de los topos para poder encontrar a Karen Sepúlveda. El primero de ellos, y el que para ellos tiene un poco de menos
menor relevancia es realizar una búsqueda exhaustiva por el mismo sendero que están realizando los topos, una búsqueda de tipo rastrillo por ese lugar. Esa es la primera búsqueda que no tiene tanta relevancia para ellos, pero la tienen que realizar para poder descartar todas las posibilidades. La segunda de ellas es revisar bien en el sector de La Roca. Este lugar era un punto especial para Karen Sepúlveda, incluso hay una foto que ella se sacó en una de las visitas anteriores luego de que se perdiera en el sector del Parque Nacional Laguna de Laja. ¿Y por qué ahí? Porque ella se sentaba en esa piedra, en ese lugar, para meditar, para pensar, para a lo mejor para tranquilizarse o esperar en ese sector que está aproximadamente la entrada del sector de las Chilcas. O sea, es muy fácil de llegar. Incluso hay un camino pavimentado. Está un poco más allá y está esa piedra que da hacia un risco bastante grande que llega al río Laja, y por ende las labores de búsqueda de los topos se estaban incentivando en bajar, en descender con cuerda estilo rapel, y posteriormente a realizar una búsqueda con buzos en un sector del río. Se dice que hay cerca de 500 metros en ese río que aún no han sido buscados por los especialistas debido al torrente. Es un río de magnitud de grado 5, por ende es muy fuerte el torrente, es bastante peligrosa la situación, entonces tenían que tomar todas las medidas. Incluso se estaban realizando los trabajos para ver cuál era el lugar más preciso para descender en rapel. Ellos tenían expertos en esta especialidad, y después posteriormente los buzos, luego de descender gracias a estos especialistas de rapel, buscar en ese río y buscar en esos 500 metros que aún no habían sido buscados por parte del GOPE, por parte de las policías y también por parte de los bomberos. Y un segundo, muchachos, y el tercer punto importante para buscar era el sector del Torbellino. El Torbellino, esa parte es casi el final de este sendero, es casi llegando al último punto de este sector de las Chilcas, y es una cascada de bastante magnitud que es por subterránea y que sale justamente en ese lugar donde se ven las imágenes. Es bastante fuerte, fluyen cerca de 3.000 litros de agua por segundo. Entonces los labores de búsqueda en ese sector se iban a centrar en ese sector por parte de los topos, porque tenían la hipótesis de que en un espacio de esa catarata, como el espacio que se forma entre la catarata y la tierra, si se puede mencionar, en ese punto a lo mejor estaba el cuerpo de Karen Sepúlveda, de que por alguna noticia o por algún hecho lamentable ella habría caído a ese sector. Ignacio. Entonces las labores que se iban a centrar ahí era descender también por rapel y buscar por ese espacio que se forma entre la catarata y la tierra. Lo que pasa es que las imágenes que estamos viendo, y tú muy bien nos describes, es el lugar en donde incluso el esposo de Karen Sepúlveda, acá en nuestro programa, usted se acordará, inspector, nos decía que él cree que se encuentra el cuerpo de Karen Sepúlveda. ¿Por qué? Porque es un sector en donde termina de caer esta cascada, pero por abajo hay muchas cuevas subterráneas, en donde el cuerpo pudo haber quedado enganchado y por eso no ha sido encontrado. Eso era lo que postulaba el esposo de Karen Sepúlveda, y también el mismo GOPE y quienes han participado en esta búsqueda trataron de ingresar a este sector del Torbellino, pero es bastante complejo. Tiene dos singularidades, las hendiduras profundas tienen más fauna marina, tú debes saber eso. Entonces cada día es menos probable de encontrar íntegro un cuerpo humano, si estuviese ahí. Lo que sí echo de menos, mi amigo Ignacio, es lo siguiente, que cuando se producen estos despeñamientos con una persona, accidentalmente, y hay un arrastre relativo, suponiendo que lo hubo, lo primero que se desprende del cuerpo es la vestimenta, la ropa. Ella andaba con una mochila. Y con mayor razón todavía. Entonces son trazos de paños que van quedando en el camino, y van quedando en las orillas, van quedando habitualmente sujetos a alguna ramita que los coge. Entonces a veces hay que hacer recorridos intensos de varios kilómetros para ver los entornos, y están estos paños presentes, porque eso no está o no el cuerpo ahí. Y yo echo de menos esa diligencia, o a lo mejor se hizo y yo no estoy al tanto. Ignacio. Tengo entendido que sí se realizaron esos trabajos. Lo que pasa es que en ese punto del Torbellino, que es donde está a lo mejor la mayor esperanza por parte de los topos y también por parte de la familia de donde encontrar el cuerpo de Karen, es un sector bastante complicado, y como bien lo decía Julia, hay bastantes cuevas por debajo del río que a lo mejor el cuerpo pudo haber lugar. Hay mucha roca, hay mucha vegetación también, pero también se estaban realizando los trabajos con respecto a lo mejor
ver una ruta de dónde puede haber seguido a lo mejor el cuerpo si es que ella se cayó. Por ende también una de las diligencias que también se iban a realizar por parte de los topos era crear una especie de muñeco o una especie de estructura que simulara el cuerpo de ella y lanzarlo justamente en ese lugar y ver qué ruta tomaba ese cuerpo para poder determinar a lo mejor qué partes son más importantes a la hora de buscar en el río. Es muy difícil, muchachos, es un río de grado 5, en la escala de 5, o sea, es muy torrentoso, máximo a la hora de catalogar un río, claro, como este, o sea, es uno de los más tormentosos que tiene nuestro país y muy difícil de bucearlo. Y Nacho, perdón, y desde el punto más alto donde habría estado Karen hasta el torrente de este río, ¿qué distancia hay? ¿Cuántos metros hay? Porque en la cámara, en la imagen, se ve amplísimo, pero no me logro hacer una idea exacta de cuántos metros hay de caída. Sí, son cerca de unos 20 a 25 metros, un poco más me atrevería a decir yo, un risco bastante empinado. El punto de la roca, ustedes se refieren, ¿cierto? Sí. Es el punto también en que estaba buscando bien los topos, porque es un punto donde también se puede a lo mejor ver algún tipo de esperanza para encontrar el cuerpo de Karen. Es un risco bastante grande. Ahí también hay cascadas, el río baja un poco más hacia la ciudad, hacia Antuco específicamente, pero es una situación y un punto bastante difícil.